Después de más de 1000 días de lucha, tanto Ucrania como Rusia están desesperados por encontrar una forma de terminar la guerra. Ucrania ya podría tener la ventaja. Su invasión de la región de Kursk en agosto dejó a Rusia luchando por recuperarse, un golpe del que Moscú aún no se ha recuperado. Pero Ucrania no se detiene ahí. En una de sus últimas grandes decisiones antes de dejar el cargo, el presidente Joe Biden aprobó el uso por parte de Ucrania de misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos para golpear objetivos en lo profundo de Rusia. Ucrania atacó sin dudar una instalación de armas en Bryansk. Un solo misil causó daño, pero el mensaje fue contundente. Ucrania está lista para atacar el corazón de Rusia. Para Putin es una pesadilla. Acorralado y perdiendo, Putin amenaza con una guerra nuclear, su jugada más peligrosa hasta ahora. Putin ha reescrito las políticas nucleares de Rusia, creando una forma de justificar el uso de armas nucleares contra Ucrania. Es un movimiento desesperado que revela cuánto está dispuesto a hacer para eludir la derrota. ¿Realmente presionaría el botón? ¿Qué dice esto sobre el estado de la guerra? Analicemos la apuesta nuclear de Putin y por qué sus amenazas son más alarmantes que nunca. El último cambio en la política de disuasión y defensa nuclear de Rusia, previo a la guerra en Ucrania, fue hace 4 años con los principios básicos de la política estatal de la Federación Rusa sobre disuasión nuclear de 2020. En resumen, la mayor parte de la política subrayaba cómo Rusia podría justificar el uso de armas nucleares para garantizar su soberanía e integridad territorial. La doctrina delineó 4 escenarios en los que Rusia utilizaría armas nucleares. El primero era la evidencia directa de un misil balístico en ruta hacia el territorio ruso o el de sus aliados, lo que constituiría un ataque directo a Rusia o a sus aliados por parte de un país con sus propias capacidades de misiles balísticos. Note que la redacción de este escenario específicamente no se refiere a un misil balístico que lleve una ojiva nuclear, ni especifica el tipo de misil balístico utilizado para el ataque, lo que significa que un misil balístico ordinario calificaría para la represalia. La segunda condición era el uso de armas nucleares u otras armas de destrucción masiva contra Rusia o sus aliados por otro país con capacidad nuclear. La tercera es un ataque a las armas nucleares rusas y a la infraestructura del arsenal, incluyendo almacenamiento, comando y centros de comunicación. Estas dos probablemente se activarían en caso de una guerra nuclear, donde Rusia sería uno de los objetivos de un primer ataque para incapacitar sus armas nucleares y prevenir la represalia. En estos casos, es posible que la guerra nuclear ya estuviera en el horizonte y otros países con armas nucleares tienen políticas de disuasión similares. Pero es la cuarta condición la que trajo más críticas. Citó la posibilidad de represalias nucleares por el uso de armas convencionales que amenazaban la existencia misma del país. La redacción de esta condición era notablemente vaga, sin un estándar establecido sobre qué constituía ese nivel de peligro para el país. No obstante, el mensaje sugería con menos ambigüedad que Rusia podría, y probablemente usaría, armas nucleares cuando se sintiera amenazada. Y había otro aspecto más de la doctrina nuclear que uno podría descubrir si miraba el lenguaje específico de la cuarta disposición general. Esta disposición establece que, en caso de un conflicto militar, la política de Rusia permite la prevención de una escalada de acciones militares y su terminación en condiciones que sean aceptables para la Federación Rusa y o sus aliados. Esta redacción y las discusiones en círculos de defensa rusos sugieren que Rusia ve sus armas nucleares no solo para supervivencia, sino también para coerción. Aún en un conflicto convencional, Rusia podría amenazar con una escalada nuclear para intimidar a su oponente hasta someterlo, alegando que los términos del conflicto ponían en peligro su existencia lo suficiente para justificar tal movimiento. Cuando se modificó, los cambios en la política de disuasión nuclear podrían no haberse difundido en los medios, pero eso cambió con la invasión de Ucrania en 2022. En febrero de 2022 y octubre de 2024, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales contó más de 200 instancias de Rusia refiriéndose a la cuarta disposición general de su doctrina nuclear. Estas referencias sugerían que Rusia podría usar armas nucleares no solo para sobrevivir, sino como una herramienta coercitiva para terminar la guerra en Ucrania a su favor. La estrategia de amenaza velada de Putin y otros políticos rusos, aunque generalmente considerada deshonesta, retrasó durante meses donaciones militares significativas de la OTAN a Ucrania, una vez que amenazaron con una respuesta nuclear. Pero con el tiempo, la mayoría de los países coincidieron en que las amenazas nucleares de Rusia durante los primeros 2 años y medio de la guerra eran solo palabrería. La OTAN empezó a ignorar las afirmaciones rusas de escalar para desescalar el conflicto en Ucrania, mientras que países con una relación más positiva con Rusia, como China e India, presionaron a Putin para que no hiciera movimientos extremadamente ofensivos, con motivos ulteriores que los llevaron a presentarse como más o menos neutrales.
Y luego llegó agosto de 2024. En un hecho sin precedentes, Ucrania invadió territorio ruso, cambiando el rumbo de la guerra. La campaña de 3 semanas en Kursk llevó al ejército ucraniano a ocupar más territorio en Rusia del que Rusia había hecho en Donbass en los 7 meses previos. El éxito de la invasión de Kursk tuvo consecuencias que degradarían la influencia de Rusia como uno de los ejércitos más grandes y poderosos del mundo. Pero hubo 2 consecuencias que posiblemente fueron las más importantes. El ejército ucraniano puso a Rusia a la defensiva por primera vez. El éxito de la invasión de Kursk demostró que, a pesar de su superioridad numérica, el ejército ruso dependía de tácticas estrictas y rígidas para avanzar. Ante el repentino cambio en la marea de la guerra, como en Kursk, el comando ruso inicialmente titubeó y no logró una respuesta decisiva. Esto se debió a varios factores. La mayoría de los soldados rusos estacionados en la región eran reclutas y no soldados de contrato, según las estadísticas de las cárceles ucranianas que procesaban a los rusos capturados. Los reclutas carecían del entrenamiento, experiencia y órdenes necesarias para resistir significativamente al ejército invasor. Esto llevó a oleadas de rendiciones en toda la región, lo cual fue en parte porque la invasión fue considerada un éxito tan rotundo para Ucrania, en primer lugar. El Kremlin respondió con lentitud a la invasión, con informes rusos iniciales sugiriendo erróneamente que las fuerzas locales ya repelían a los invasores. Cuando se descubrió que eso era totalmente incorrecto, el ejército ruso adoptó tácticas más defensivas, cavando trincheras que solo lograron frenar parcialmente el avance ucraniano. Rusia solo iniciaría la contraofensiva en Kursk a principios de septiembre, casi un mes después de que los ucranianos llegaran a la región. Y el avance de Rusia en la zona parece ser extremadamente lento. De acuerdo a medios rusos, el ejército ha recuperado el control de alrededor de la mitad de las 500 millas cuadradas de territorio que Ucrania ocupó a mediados de octubre. Fuentes ucranianas afirmaron que la contraofensiva rusa solo recuperó el 40% del territorio inicial. La verdad posiblemente estaba en un punto intermedio. Los informes más recientes de la British Broadcasting Corporation, del 20 de noviembre, sugieren las mismas estadísticas que el primer informe ruso. Sin embargo, los informes contradictorios indican que, incluso si Rusia logró recuperar la mitad del territorio en el primer mes y medio, ha tenido dificultades crecientes para hacer el empuje final. Pero la segunda y quizás mayor consecuencia de la invasión de Kursk fue que Ucrania logró cruzar una de las llamadas líneas rojas nucleares. Estas líneas rojas se mencionaban a menudo en la retórica del Kremlin como posibles razones para que Rusia desplegara sus armas nucleares. Como se mencionó, las líneas rojas trazadas por las autoridades rusas se refieren a los tipos de armamento donados a Ucrania, desde tanques de la era soviética hasta armaduras más modernas. Estas líneas rojas fueron cruzadas cuando la OTAN envió tanques cada vez más avanzados a Ucrania, desde T-80 hasta M1 Abrams Challenger II y Leopard 2. Otras líneas rojas fueron el envío de F-16 a Ucrania. Las advertencias de Moscú solo retrasaron brevemente a la OTAN en la donación de estos aviones, y finalmente comenzaron a volar para la Fuerza Aérea Ucraniana en agosto. La línea roja sobre la invasión de Kursk trataba lo que pasaría si Ucrania u otro país invadieran territorio ruso. No obstante, Ucrania lo consiguió sin ayuda occidental. Putin calificó a las fuerzas invasoras como terroristas en ese instante. Además, invocó el ambiguo pacto de defensa con Corea del Norte para justificar que este último enviara hasta 12.000 soldados a Kursk, todo en nombre de defender la integridad territorial de Rusia contra la invasión ucraniana. Se espera que los soldados norcoreanos necesiten unos meses más de entrenamiento antes de su despliegue total en Kursk y regiones cercanas. El pacto de defensa implica un uso limitado de Corea del Norte para Rusia en ofensiva, pero podría permitir a Putin intensificar sus esfuerzos de contraofensiva en Kursk. Se podría afirmar que Rusia pudo haber usado la invasión de Kursk como pretexto para justificar el uso de armas nucleares en Ucrania, especialmente cuando la invasión fue más amplia de lo previsto por el Kremlin. Después de todo, que Ucrania ocupe un pedazo de territorio ruso le da más fichas de negociación para las eventuales conversaciones de paz, algo que se está volviendo más probable que Rusia ganando la guerra en Ucrania en 1 o 2 años. Cuando las bombas nucleares no se usaron en respuesta a la invasión de Kursk, Occidente vio una oportunidad para ser más atrevido en su ayuda militar. Estados Unidos aprobó más ayuda financiera y militar, incluyendo municiones adicionales para el sistema Patriot y una segunda batería de lanzamiento Patriot asignada a Ucrania en junio de 2024. El creciente apoyo occidental era justo lo que Ucrania necesitaba, ya que la elevada atención mediática reenfocó la visión del mundo sobre la guerra, permitiéndoles abogar por más ayuda.
El apoyo de Estados Unidos a Ucrania aparentemente culminó en permitirles usar algunos de los misiles de largo alcance donados para disparar en territorio ruso. Esto fue otra de las líneas rojas de Rusia que se cruzaron, y una que fue una represalia más directa, aunque no al nivel de una respuesta nuclear. Estados Unidos aprobó el uso de ATACMS dentro de Rusia por varias razones diferentes. Menos obvia, pero más lógica. Ucrania ya podía atacar más profundamente en Rusia. Además de la invasión de Kursk, Ucrania aumentó su capacidad para atacar objetivos militares clave en Rusia usando drones kamikaze, que eran drones comerciales reutilizados para misiones de corto alcance o drones militares dedicados para misiones de largo alcance. Los primeros transformaron las tácticas militares habituales en las líneas del frente. El último fue resultado de años de avances en armas propias de Ucrania. En septiembre, las misiones de drones de largo alcance se volvieron más ambiciosas, culminando en un ataque de drones a gran escala que apuntó a la capital rusa de Moscú el 10 de septiembre. Aunque la mayoría de los 140 drones fueron interceptados y destruidos por las defensas rusas, varios drones lograron golpear cerca de la capital y resultaron en una baja. Las ramificaciones fueron repentinas y claras. Ucrania podría construir drones que desafíen las defensas rusas y operen a largas distancias, volviendo redundantes las tácticas anteriores. Con la creciente industria de drones de Ucrania en dependencia de las tácticas de guerra con drones, ATACMS presenta algo de redundancia o una mejora lateral a los planes de Ucrania. Primero, los misiles ATACMS tienen un alcance máximo de aproximadamente 200 millas, insuficiente para llegar de Ucrania a Moscú. Además, son mucho más costosos de producir que los drones militares. Un dron militar utilizado por Ucrania cuesta entre $100 y $200,000, mientras que un misil ATACMS supera el $1.000.000. Además, Ucrania no puede fabricar los misiles ATACMS y depende de las donaciones de la OTAN para su suministro. Este es un suministro extremadamente limitado en este momento, con indicaciones de que Ucrania no recibió más de 50 misiles durante toda la guerra y no hay forma exacta de determinar cuántos quedan. Pero donde los misiles de ATACMS son superiores es en su capacidad para eludir los sistemas defensivos modernos, con el misil siendo significativamente más rápido que los drones militares. Las defensas antiaéreas rusas tienen su trabajo recortado para los ataques de largo alcance. Por supuesto, el resultado más reciente de que 5 de 6 misiles disparados sean destruidos por las defensas antimisiles rusas no da mucha confianza en el uso de ATACMS para fines ofensivos, pero no se puede decir si esa tendencia continuará. Ucrania podría usar los misiles para interrumpir las operaciones clave de la cadena de suministro alrededor de Rusia, permitiendo a los drones ucranianos lanzar ataques a centros de comando y militares vitales. Entonces, dada la situación actual del conflicto, es posible que la llegada de los ATACMS no tenga un impacto decisivo. Pero hay otra razón más vital por la que se están tomando tantas decisiones sobre dónde y cómo atacar en este momento. El gobierno de Biden está por terminar. Con el expresidente Donald Trump ganando las elecciones presidenciales de 2024 y listo para ser inaugurado el 20 de enero de 2025, la administración actual tiene un plazo de menos de 2 meses para continuar ayudando a Ucrania. Luego, Trump tomará decisiones que podrían revocar varias políticas implementadas por Biden en los últimos 1000 días. Y la OTAN, Ucrania y Rusia lo saben, que es precisamente porque la guerra se ha intensificado en las últimas semanas. Ante el estancamiento ruso en Kursk, los soldados norcoreanos aún en entrenamiento y sin justificación para usar armas nucleares por una invasión de hace meses, Putin se enfoca en el frente activo de Donbass. En Ucrania, el ejército ruso ha comenzado a hacer progresos lentos pero constantes, ocupando cerca de 1000 millas cuadradas de territorio, lo cual es un avance significativamente mayor que en el año anterior. Para Putin, la ofensiva podría acelerarse, ya que los territorios recién ocupados representan solo 1056.5 kilómetros cuadrados adquiridas hasta septiembre, con la mitad de ese progreso realizado en solo 3 meses. Entonces, ¿por qué ahora hay preocupación por el uso de armas nucleares? El ataque al territorio ruso ocurrió antes de que Rusia revisara su política de defensa nuclear. A diferencia de la doctrina del 2020, la nueva redacción de la política implica que Ucrania utilice armamento de un tercer país con capacidad nuclear, como los Estados Unidos. Se considera lo mismo que ese tercer país ataque directamente a Rusia. En síntesis, la nueva política está diseñada para generar amenazas que se oponen directamente a los recientes cambios en las políticas de la OTAN, los cuales permiten a Ucrania utilizar sus armas de nuevas maneras. En segundo lugar, la doctrina revisada ahora se refiere más ampliamente a las detecciones de ataques aeroespaciales en vez de solo ataques con misiles balísticos. El término aeroespacial
puede referirse a misiles, drones o aviones, abarcando prácticamente cualquier opción que Ucrania tiene para realizar ataques a larga distancia. Aunque el Kremlin afirma que la nueva doctrina fue revisada independientemente de la guerra en curso, la redacción y su coincidencia con los esfuerzos bélicos sugieren lo contrario. Sin embargo, parece que Rusia aún no ha terminado con sus intentos de intimidar a Ucrania y a la OTAN para que retrasen más ayuda militar o reviertan algunas de estas políticas. El plazo del 20 de enero puede parecer que está trabajando a favor de Putin, pero la realidad es un poco más compleja. Aunque Trump fue más complaciente con los objetivos geopolíticos de Putin en su primer mandato, no se puede predecir cómo actuaría en un segundo mandato. Por un lado, la OTAN ha reforzado sus debilidades, con la mayoría de los países superando el gasto recomendado del 2% del Producto Interno Bruto. Mientras tanto, Alemania, Polonia y Finlandia han avanzado en la modernización y fortalecimiento de su tecnología o números militares. En segundo lugar, la deferencia de Trump hacia los esfuerzos bélicos de Rusia probablemente se basaba en su proyección de poder, pero dado el desarrollo de la guerra en Ucrania, esto podría haber cambiado. Ucrania comenzó la guerra con una quinta parte de la mano de obra activa de Rusia y un décimo de su equipo militar, que se consideraba más antiguo que el ruso. A pesar de eso, Ucrania ha logrado repeler a Rusia por mucho más tiempo del esperado en 2022, sorprendiendo a expertos y estrategas. Con el respaldo de la OTAN, incluso es posible una victoria total de Ucrania. Esto sugiere que Trump podría forzar a Rusia y Ucrania a iniciar negociaciones de paz poco después de asumir el cargo. En ese escenario, que Ucrania mantenga territorio ruso perjudica a Putin, ya que supone un punto débil para los negociadores rusos. Por lo tanto, Putin podría estar inclinado a usar la renovada doctrina nuclear como un arma ofensiva más que antes. Si bien las menciones previas de usar armas nucleares se hicieron en el contexto de la defensa del territorio ruso, ahora existe una posibilidad, aunque pequeña, de que Putin decida usarlas para atacar a Ucrania. Considera cómo se utilizaron las armas nucleares por primera vez en 1945. Japón estaba cerca de la derrota en la guerra convencional, con su marina sufriendo pérdidas extremas contra Estados Unidos y sus aliados, pero se negó a rendirse. Así fue, hasta que cayeron las bombas. El despliegue de las bombas nucleares tuvo 3 efectos diferentes en el estado de la Segunda Guerra Mundial en ese momento. Principalmente, forzó a Japón a rendirse, concluyendo la Guerra Mundial. En segundo lugar, las bombas previnieron una invasión naval a Japón más letal, acelerando de manera significativa el curso de la guerra y posiblemente salvando cientos de miles de soldados. En tercer lugar, los bombardeos advirtieron a la Unión Soviética sobre los avances estadounidenses en tecnología armamentística. El uso de armas nucleares por Rusia en Ucrania podría lograr los mismos efectos en Ucrania y la OTAN. Esta podría ser una de las principales razones por las que el ejército ruso solo ha aumentado sus ofensivas en Donbass. Con las fuerzas rusas y ucranianas concentradas en reforzar el frente, Putin podría considerar lanzar una bomba nuclear en una ciudad más alejada del frente, en territorio ucraniano. El efecto sería similar a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Ucrania perdería un gran centro de población y probablemente una de sus principales líneas de suministro al frente. Ante la amenaza de más bombardeos, con Rusia teniendo cerca de 1.700 ojivas nucleares activas, Ucrania se vería forzada a rendirse. De manera similar, la OTAN podría considerar el uso de armas nucleares en Ucrania como el comienzo de una causa perdida y el origen de los términos que Rusia imponga, intentando crear un nuevo status quo donde la OTAN y Rusia redefinan las fronteras en Europa Oriental. Incluso para Rusia, bombardear nuclearmente una ciudad podría ser un costo aceptable. Después de todo, el reciente aumento de bombardeos, ataques con misiles y drones ha destruido casi por completo barrios enteros, por lo que una bomba nuclear de bajo rendimiento solo replicaría tal devastación. Rusia y Ucrania tienen una amplia experiencia en la limpieza de la contaminación radiactiva tras el desastre de Chernóbil, por lo que Rusia podría reconstruir las ciudades y utilizarlas para fines industriales que necesita. Por lo tanto, Rusia podría terminar utilizando su política de defensa nuclear para llevar a cabo una guerra ofensiva. Este escenario depende de que Rusia siga avanzando en Ucrania. Aunque el ejército ruso duplicó sus ganancias en Donbass en solo 3 meses, los ucranianos usando ATACMS para atacar líneas de suministro podrían contrarrestarlo. Además, el gobierno de Biden podría estar planeando donaciones militares más agresivas. A menos que la OTAN despliegue tropas en Ucrania, lo cual escalaría la guerra a una tercera guerra mundial, los países de Europa Occidental podrían comenzar a donar armamento y equipo más avanzado a Ucrania. Ucrania podría recibir F-22 y F-35 en lugar de F-16. Estados Unidos podría aumentar considerablemente la donación de sistemas de defensa Patriot, municiones y misiles ATACMS,
para misiones defensivas y ofensivas. Además, los prototipos que Finlandia ha estado enviando a Ucrania durante el pasado año podrían comenzar a desplegarse más activamente. China ha ganado significativamente más influencia sobre Rusia desde el inicio de la guerra, siendo uno de sus mayores socios comerciales y económicos. Aunque China ha propuesto múltiples planes de paz, ninguno ha abordado específicamente el estatus del territorio que Rusia ha ocupado, lo que ha llevado a críticas por su ambigüedad. Como se esperaba, estos planes no han sido respondidos por ninguna de las partes. No obstante, si Putin anunciara planes para usar armas nucleares, China podría alarmarse ante la posibilidad de una respuesta más directa y completa de otras potencias nucleares, la mayoría en la OTAN. Si Rusia usa armas nucleares para intensificar el conflicto, es probable que Estados Unidos se involucre de inmediato, sin importar quién ocupe la Casa Blanca en ese momento. Esto podría arrastrar a China a una guerra que quizás no pueda ganar, incluso siendo convencional en vez de nuclear. La mejor estrategia de China podría ser apaciguar a Rusia para evitar que tome más medidas precipitadas, como alistar al ejército de Kim Jong-un para sus batallas. Similarmente, la mejor jugada de la OTAN sería reforzar a Ucrania para mostrar que la alianza la defendería totalmente en caso de un ataque nuclear. Hasta ahora, las acciones de Putin se han basado en amenazas y ofensas, aprovechando el apoyo de China y las luchas internas de la OTAN para mantener el status quo. Un ataque nuclear representa una amenaza para ambas partes. Podría ser de interés para la OTAN hacer de Ucrania un objetivo nuclear lo menos apetecible posible, pero ¿qué piensas? ¿Qué tan probable es que Putin realmente use armas nucleares en Ucrania? Gracias por ver y deja tus comentarios abajo. Ahora ve y revisa los principales objetivos nucleares de Rusia, o haz clic en este otro video en su lugar.